Voltamos a mais um episódio do nosso programa Memória, aqui da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e hoje é um programa, um episódio muito especial, né? A gente está recebendo aqui um camarada que vem de longe, né? Pedro Fuentes, que nós já vamos apresentar, e que tem uma larga história na esquerda internacionalista e também na conformação dos 21 anos já do nosso partido, do PSOL, que aliás daqui a alguns meses completa 22 anos. Então, queria agradecer o Pedro aqui e apresentá-lo, Bueno, né? Pedro Fuentes é um dirigente importante da luta dos trabalhadores, foi um ativista nos anos 60 e 70 e depois foi dirigente do PST, do MAS, da LIT, de outras organizações internacionais. Veio para o Brasil, foi fundador do MES, até hoje é integrante da direção nacional do MES, e também fundador do PSOL, sendo por muitos anos o responsável pelas relações internacionais, o nosso secretário de Relações Internacionais, e também publicou aí uma série de livros, entre eles Bem-vindo ao Marxismo, 70 anos de revoluções, que é um livro sobre os processos latino-americanos. E passo a bola para o Pedro se apresentar aqui. bueno. Eh, si teria que falar como comecei a facerme militante, mi cuna, es decir, la cuna militante, ¿no? En la época del secundarismo, de secundarista, en Pergamino, en mi ciudad, donde, de adolescencia y de infancia y adolescencia, ¿no? Y ahí, en la época de secundarista, antes de ser marxista y militante, yo fui formado muy ateo. Porque mira vos la historia mía, cuando estaba en el tercer grado de la escuela primaria, Perón puso ensino religioso nas escolas e eu saía do aula, porque mi pai me fazia sair do aula. Então eu ficava fora, el único de todas as aulas que estava aí no pátio, então todos os professores, todos vinham a verme. Ai, quem é este que está cá? Bom, aí eu tive que começar a estudar porque era ateo, não? Las religiones y esas cosas. Más la cuna fue movimiento secundarista en Pergamino, eh, fructificó, se desenvolvió una corriente secundaria eh, formada en el marxismo, llamémosle, ¿no? Influenciada por sectores marxistas, medios intelectuales del pueblo y sobre todo un peluquero, que era socialista, de izquierda. Y ahí se fundó una agrupación, un movimiento muy grande, que tenía trabajo en todos los colegios. Mi hermano era uno de los dirigentes también. Y editábamos jornal, nos llamábamos Movimiento de Acción Reformista, pero reformista no en el sentido que se podría entender ahora, sino de la reforma universitaria de Argentina del 18, y nos dentro de la reforma universitaria reivindicábamos insurrexis, ¿no? A la izquierda, no a Ponce, él, sino a bien a la izquierda. Entonces, bueno, la prueba de fuego primera fue una gran movilización nacional estudiantil y que tuvo apoyo sindical también de resistencia peronista contra la privatización del ensino. Es decir, para pasar de ensino laico y público a permitir el ensino religioso en las escuelas. Y ahí nos tuvimos un mes ocupada la escuela de mi pueblo, ¿no? Isso foi que ano, Y Pedro? Você lembra? 58, 58. 1958. Y ahí mi primera cárcel también fue porque nos pintamos, no sabíamos, yo era el responsable de las pintadas, ¿no? De Fuerza de Choque, no era muy intelectual, dirigente en ese momento, sino más de acción. Y pintamos o Colegio do Horto, que era un colegio católico,
al lado de la iglesia, todo enseñanza laica, no a la enseñanza religiosa. Vino la policía y nos llevó, ¿no? Nos denunciaron, nos llevaron y tuvimos un buen rato preso, casi un día preso. Bastante. Tengo 14 años yo, ¿no? Más, bueno, esa comisaría y el agente político de la comisaría lo conocí varias veces porque varias veces nos citaban a declarar cuando apoyábamos a la Revolución Cubana y hacíamos actos por la Revolución Cubana en Pergamino. Terminada el secundarismo de la escuela secundaria, fui para Buenos Aires a la universidad. Milité en la universidad en agronomía, éramos un grupo de un equipo, teníamos una célula ya habíamos entrado a Palabra Obrera. Toda la generación de Pergamino y de los povos de alrededor, éramos unos 6, 7 militantes, algunos más dirigentes, yo era el más de base, de los demás de base, más que hicimos parte de Palabra Obrera y del PRT. Y estuvieron mi hermano, Eu en la dirección del PRT, Arturo Gómez, que fue secretario general del PCT, estaba también de mi ciudad. Es decir, tivemos un almácigo de Uma geração. una generación que se politizó mucho y se hizo revolucionaria y bueno, y ganó una aceleración muy grande con la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, la Revolución Cubana empujó mucho. Y después de la Revolución Cubana, el 68, ¿no? Y ahí en Argentina vivimos procesos muy ricos, O también de 68, dictadura. o 68 na Argentina teve muito ligado à classe trabalhadora, né? El 69 Sim, comenzó por en isso. Argentina. Cordobaço em 69. Cordobazo es 69. El Cordobazo es una insurrección que derrotó a la policía, los obreros de la fábrica de automotores, que eran muy importantes en Argentina, y el ejército tuvo que entrar para frear. Más tuve otras movilizaciones, varios asos, Rosariazo, Mendozazo, Necausazo, Tucumanazo. Mi entrada, o sea, mi matriz o secundarista y después la otra forja importante que tuve la proletarización. Yo salí de la universidad y estuve en una fábrica Pirelli, una fábrica de pineus grande, de 3.000 obreros, y ahí fui delegado de una sección de 500 operarios. Y aprendí mucho en el movimiento operario, aprendí mucho, aprendí a convivir, yo era un joven pequeño burgués, me localicé mucho, me pasé al obrerismo quasi, pero aprendí mucho. Fui de listas sindicales, más después me liberaron para el trabajo de liberado profesional en el movimiento sindical, ¿no? Estuve mucho tiempo en el movimiento sindical militando. Y bueno, en 69 surgió un clasismo muy importante en Argentina. Y ahí hubo toda una polémica, tú sabes, hay una polémica histórica en Latinoamérica entre las corrientes que defendimos trabajo de masa y hacer los partidos revolucionarios, las organizaciones revolucionarias en el seno del movimiento de masa y la guerrilla foquista, no la lucha armada. Lucha armada estábamos de acuerdo. Si había lucha armada de milicia armada era una cosa, otra cosa eran los guerrillas foquistas. Mi hermano ahí rompió, tuvimos esa trágica división familiar. Mi hermano fue dirigente del ERP hasta que fue desaparecido y yo continué en Palabra Obrera, PRT,
PST. PST fue un partido muy importante, fue base de la lucha contra las posiciones más guerrilleristas que tuve en la Cuarta Internacional en ese periodo, junto con los compañeros de Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos redactando el documento de la tendencia que fizemos sobre la base de hacer un balance de lo que fue la guerrilla. Y ahí desenvolvimos todo un periodo hasta hasta el golpe de Estado del 76, y un partido, el PST, que disputó con la guerrilla, los obreros clasistas, estaba inserido en fábrica, estábamos inseridos en fábrica, ganamos importantes dirigentes operarios y tuvimos trágica represión ya de la AAA, porque la represión argentina no comenzó en el 76 con la dictadura, comenzó ya antes con la AAA. La AAA en el 75, sí, tuve una gran greve en Villa Constitución, una ciudad de Puerto de Pergamino, muy operaria, de metalúrgicas, y hubo una invasión de 100 carros de policía y a las ciudades para arrestar toda una dirección que había ganado y desplazado la burocracia, para que vea. Y ahí tuvimos varios desaparecidos, nosotros estuvimos secuestrados varios días. O sea, la represión argentina ha sido, los golpes al movimiento operario han sido grandes, y grandes han sido también la resistencia. Calculá que en el 70 la dictadura cayó en el 82 con la guerra de las Malvinas, más en el 81 já tivemos greve geral contra a ditadura. Uma pergunta, Pedro. Sim. Eu acho que essa polêmica é uma polêmica muito importante, que até hoje tem frutos, que tem a ver um pouco sobre uma estratégia revolucionária e um sujeito social, né? Sim. De 69 até 76, nós tivemos uma verdadeira insurgência operária na Argentina, em um setor não pequeno apostou numa saída mais popular, pequeno burguesa, digamos, minimizando o peso da classe trabalhadora. Como você vê isso? La guerrilla tenía varias, teve dos alas. Los montoneros daban poca importancia al movimiento obrero, pero también estaba la JP, que era la Juventud Trabajadora Peronista, que era de él, sí, estaba en fábrica, en algunos lugares participaba. Y el ERP, ¿qué es lo que hacía el ERP? Nos llevaba dirigentes operarios bons de fábrica a la guerrilla, a la selva tucumana, para hacer la guerrilla lá. Entonces, movimiento popular en el sentido, el ERP se transformó, pasó de ser trotskista en su comienzo con mi hermano, a terminar en el guevarismo, y un guevarismo populista, eso sí. Frente populista, defendiendo el frente con un partido burgués también en la Argentina. Ahora, otra ala no fue tan... La presión del clasismo siempre fue muy grande en Argentina. Y ahí pasamos la dictadura, y fue una prueba muy importante para la corriente Nosa pasar la dictadura. Ya estábamos fogueados con la AAA, entonces pasamos a la clandestinidad, nos mantuvimos en la clandestinidad, mudamos, tuvimos muchos desaparecidos, pero también nuevos compañeros que entraban en fábrica y en barrios operarios, nos desenvolvimos por barrios. Y salimos de la dictadura bien plantado como para después hacer un partido importante que fue el MAS, ¿no? El MAS fue el partido más grande trotskista de Latinoamérica y tal vez en el mundo en ese momento, no sé, tuvimos 8.000, 9.000 militantes, llegamos a tener.
Bueno, esa es una gran parte de la historia. Si tú quieres, la he abreviado bastante, ¿no? Claro. Pero para no cargar yo ahí, sí ir para lo más presente. Es decir, esto es la primera parte. Segunda parte, esta primera parte en Argentina esencialmente militando. Después tuve una parte cuando fue la queda del muro que salí de Argentina. Vimos la necesidad de desenvolver más con un foco internacional la política nacional. Y la lite era muy nacional trotskista, es decir, no nacional trotskista, era partido MAE. Es decir, desenvolver una internacional a través de un partido que era el que tenía peso sustancial y dominaba a las diferentes secciones que existían. Así fue también el Social Worker Party en Inglaterra, la corriente de Kalinico, así fueron varias corrientes trotskistas, ¿no? Eh, nos rompimos con eso. Y cuando salimos para más el trabajo y lo internacional, empezamos a acreditar y hicimos un balance autocrítico de nuestros errores en la época del MAS, porque tuvimos políticas muy ultraizquierdistas, muy aceleradas, después de la muerte de Moreno especialmente, aunque ya con Moreno ya estábamos acelerados con situación revolucionaria mundial, que no había, ya había cambiado la situación, mudado, y más entonces las reflexiones por el trabajo internacional nos llevaron a una readecuación de nuestra política y a acreditar más en la necesidad del reagrupamiento. Y ahí es cuando empalmamos con los compañeros de Brasil, con Roberto Robaina, Luciana, que simpatizaban, eran parte de la convergencia socialista muy vinculada con el MAS de Argentina. Más cuando ellos siguieron la misma política que siguió mi sector cuando se rompió el MAS de Argentina, Roberto, Luciana, vos eras más joven, estabas pero ya recién en lo... Y ahí aquí esa política de reagrupamiento y de procurar un programa mínimo para iniciar la actividad de reagrupar fuerzas dio origen a UAMES, ¿no? Movimiento de Izquierda Socialista, que es una fusión del grupo trotskista que ven de Convergencia Socialista con los sindicalistas revolucionarios del sindicato de CEPER Sindicato. profesores de Río Grande do Sur, que se sumaron algunos compañeros de Pará primero y después fue extendiéndose el mes dentro del PT, ¿no? Es decir, consideramos que habíamos que seguir no PT para hacer con toda la experiencia dentro de ese partido que tinha su origen bem independiente da burguesia e que foi degenerándose no processo. Não? Pedro, você falava um pouco quando você chega no Brasil para apostar na hipótese do reagrupamento, na fundação do mesmo, na disputa da chamada esquerda do PT, final dos anos 90, começo dos anos 2000 também. Eu recordo do Fórum Social Mundial, que foi um espaço muito importante. Numa das palestras do Fórum Social Mundial, você ficou conhecido, né, pela imprensa por ter questionado a política da social-democracia francesa, salvo engano, que tinha um ministro que veio fazer uma palestra sobre Assim. o fim da taxa, o fim das desigualdades, mas na prática aplicava também o ajuste à época. Como foram esses anos que O desaguaram... ministro da Agricultura da Exato, França. é. Era ministro da Agricultura e lo tinha traído ATAC, que Sim, ATAC jogava um papel importante. Estava governo socialista na França e trazeram o ministro para hacer propaganda del socialismo francés. Y
yo estaba con una compañera al lado mío de una ONG de Francia que empezó a irritarse por las cosas que falaba el ministro, que falaba eh, claramente desde una posición imperial, ¿no? De imperialista. O pután, falaba la compañera, entonces yo me paré y lo paré al primer ministro, dije, me eché en primer ministro, le falé en francés, entonces él quedó descolocado y ahí mandé bala diciendo que acá que ven a hablar de democracia y de igualdad comercial, si vocês lucran con eh, el comercio desigual que hacen con los otros países, etcétera, etcétera, bien, con la política imperialista, ¿no? Bueno, ahí pasó. Más los foros sociales mundiales fueron una cuna para el mes importante y para el desenvolvimiento del mes. Y el acercamiento o primer acercamiento con la Cuarta Internacional también, ¿no? Ahí eh, eh, o mes caracterizó muy bien que sería un gobierno do PT. Antes, inclusive, da Carta da Cidadania. Do povo brasileiro. ¿Eh? Carta do povo brasileiro. Carta al pueblo brasileño, que era una carta a los banqueros y al FMI. Entonces, o mes teve o acerto de vía la trayectoria que tenía seguido el PT de perder el carácter independiente, institucionalizarse y ser parte de la institucionalización, vía los fondos de pensión de los grandes sindicatos, de la CUT y demás, vía el peso de los parlamentarios que empezaron a tener un peso enorme y algunos gobiernos también, pero en menor medida los gobiernos, ¿no? Porque, no, pero el peso parlamentario y el peso del aparato de finanzas que estaba en manos de, me lembro, siempre estuve en manos de algunos de los dirigentes sindicales importantes, la Bancário, sobretudo. tesorería del PT, del bancario, estaba. Entonces nos caracterizamos el curso que de esa institucionalización iba a surgir un gobierno de conciliación de clase con la burguesía. Y eso nos debe preparado para defendimos y votamos por Lula, nos, ¿no? Teníamos un bloco dentro del PT con los compañeros de Río que han sido intervidos por la dirección del PT. Ese también fue un salto importante del PT. La Milton Temer, que intervención até hoje está no ¿Eh? partido, Milton Temer era o Milton principal. Temer era, nos hicimos una caravana con un ómnibus, vinimos acá a primera reunión que fue la prefundación de lo que sería el PSOL, esa reunión que hicimos. Y entonces eso nos tinha preparado, ¿no? Sim, esse livro Visão pela Esquerda, do Roberto Robani. Roberto escribió para el Foro Social el libro ese, consultando mucho, ¿no? Es un libro que tiene también trabajo de elaboración colectiva, más escrito por él, obviamente, tiene todo su mérito. Y todos estábamos preparados. Entonces, tuvimos la suerte de por a Luciana diputada, Babá diputado por Belén también. Y nos encontramos, estábamos ahí ya con ese, preparados. Nos encontramos un día que Luis Helena es reporteada, Luis Helena era senadora, es reporteada y dice,
con ese banquero nada que ver. No estoy en contra que se ponga ese banquero en el Banco Central. No me acuerdo si era Henrique Milei. Meirelles, Henrique Enrique Meirelles. Mirele era. Bueno, entonces estoy en contra. Ahí sentada en la cadera dijo, estoy en contra. Y ahí entonces vino el despertarnos. ¿Qué va a hacer democracia socialista? Y ahí varios sectores de la cuarta trabajaron conosco, viendo que no teníamos más clarividencia que la misma democracia socialista, que seguía engallada a no PT, ¿no? Y Rossetto, ministro de Cultura, de desenvolvimento agrário. Desenvolvimiento Agrario, exactamente. Y el otro, un funcionario importante del gobierno de Río Grande do Sul, que era en finanzas estaba, que no me lembro. Agustín. Agustín, Marno Agustín. Ele foi secretário de Finanças, depois foi para o Tesouro Nacional, algum Tesoro cargo de Nacional, un cargo segundo escalão, mas importante, y era com de la democracia socialista, ¿no? Y ahí se produce una crisis en democracia socialista. Joan Machado es el sector que más empezamos a dialogar con él. Y bueno, y todo estalla, el estallido se da cuando echan, ¿no? Cuando Lula vota la reforma da Previdência para los estatais, ¿no? Nesse momento, Pedro, uma pergunta, porque eu acho que tem uma visão mais pública, conhecida do pessoal, que são os radicais, né? Luciana, Babá, Sim, João sim. Fontes, Heloísa. Mas também se formou um grupo de dirigentes importantes das primeiras executivas, né? Que estava Roberto, Luciana, Silvia, Temer, Tostão. Como foi esse processo martiniano, que depois saiu do partido? Vários, para não ser injusto. Así era. João Machado, Eh, Robério, tava uma turma, né? Roberio no me lembro. Roberio, bueno, se formó un comité ejecutivo del partido donde Chía figura muy importante, ¿no? De parte nos estaba Roberto, Edu, Luciana, de parte da un sector del PCTU que salió y veio conozco, dos sectores, porque setores. uno era martiniano y por otro lado otro sector ya más que viña da corriente morenista de Convergencia. Três, na verdade, porque também o Edilson veio também. A Edilson, que era do norte del PCTU y que entró por el mes, digamos. Entonces, fue un regrupamiento. Mário Agra. Mario Agra, Loísa, Mario Agra, fue un regrupamiento. Janira. Era um grupo... Fue un regrupamiento muy importante, ¿no? Entre MTL se llamaba, ¿no? Sí. El MES, Silvia, Convergencia Socialista, CCT, CESOL, Júnior Tostão. CESOL, hay intelectuales. Leandro Los Konder, intelectuales Carlos jugaron Nelson. un papel importante. Leandro, Carlos Nelson Coutinho, Milton, que estaba dentro de, claro, de esa llave, esos tres, y estaban también Os paulistas, Chico de Oliveira. Chico Oliveira, Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, Chico de Oliveira también. Tuve muy perto, no me lembro el nombre. Qual era? Teve um grupo grande. Un grupo muy importante, muy importante. Entonces, el PSOL salió dinámico. Luis Helena falaba de una travesía del desierto. Más, pero la primera elección fue una elección muy importante. E depois também chegou y hubo un periodo previo de legalização. Cuando éramos movimiento pero no hubo partido, ¿sí? Un periodo previo que fue terrible de actividad NOSA del MES y la CCT en Pará y Milton en Río para lograr las asignaturas, 1 millón casi tivemos Sí. para pasar las 560.000 Sí. que había que pasar legales, que era con por la justicia electoral pasaban por los juzgados de la justicia electoral. Aí nós legalizados conseguimos uma entrada importante que foram os companheiros Plínio, Ivan Y ahí Valente, entraron en ese momento otros del posterior DS. Plinio, Iván.
Berna, vários que Berna, depois Chico, del Chico, a Río, segunda, 8 deputados, né? 8 diputados que entraron a ser parte do partido. A PS na época, né? Foi... Vemos el otro punto que eu acho muito importante, ese fue el inicio. El inicio fue a toda fuerza y después paró un poco, ¿no? Por la situación, por los gobiernos Lula. Lula estabilizó un gobierno de conciliación de clases que convento a favor en Latinoamérica, porque ainda no había llegado la crisis del 2008 con la exportación de commodity, todo eso logró hacer algunas concesiones importantes, entonces tuvimos un periodo de crecimiento, menor crecimiento, empezó cierta disputa por la dirección del PSOL, que estaba muy integrado antes. Eu era reconocido como dirigente de la Secretaría de Como foi Relaciones isso? Internacionales como un todo, por todas las Conta um pouco como corrientes. foi esse primeiro momento. O pessoal recebeu muito apoio internacional, né? Sí, tuve mucho apoyo internacional, apoyo de Chenet, de Francia, tuve apoyo de... los franceses jugaron un papel importante, los suizos también, que viñan da cuarta, las corrientes de Uruguay que jugaron un papel importante. Muitos grupos argentinos também Los apoiaram. grupos argentinos se jugaron por el PSOL también, todos, Ingleses. todos, ingleses, todos vieron en el PSOL un fato político internacional que aconteció con el PSOL, como eso que acontecen ahora con el DCA, por ejemplo, ¿no? Fue un fato político, Brasil, un país muy importante, con un gobierno del Partido de los Trabajadores, un partido de izquierda que surgió ahí. Y un punto muy importante en la construcción do PSOL fue la candidatura de Luciana, ¿no? Luciana Genro en el 2014 fue, ¿no? Foi dos momentos altos do pessoal. Fue un momento alto do PSOL porque se defendió un programa muy claramente de tasación de las grandes fortunas, un programa se integró muy bien las opresiones al proceso político nacional, entonces o PSOL se convirtió en un partido da causa feminista, la causa racista, antirracista, da causa del movimiento LGBT también. Acho que a Luciana conseguiu falar para uma juventude que já tinha tido uma simpatia com a campanha do Bueno, Plínio. ahora vuelvo un poquito para atrás, porque no se explica lo de Luciana sin un fato fundamental que pasó en el mundo en 2011, que es la primavera árabe primero, y después de la primavera árabe, los indignados de España. Y el Occupy Wall Street de Estados Unidos. Es decir, fue un movimiento nuevo que nació en el mundo. La revolución apareció de nuevo. Tanto Bajo que, una forma democrática, pero apareció la revolución. tanto que eu acho que vale a pena isso. Em 2010, um pouco antes, o Plínio já pegou um setor da juventude. E em 2012, a campanha do Freixo foi chamada Primavera Carioca. Primavera Carioca, era. Sí, y nos vimos ese proceso internacional, nos vimos con bastante clareza y por eso fundamos desde San Pablo Juntos. Juntos fue una adquisición muy importante que hizo MES y precisamente en los preanuncios de lo que sería el 2013 posterior, se formó esa juventud y después tuve su mayor fuerza con el 2013, la ocupación de escuelas del 2014, creo que Depois, fue. Es decir, y nos convertimos en una corriente juvenil
que agora tem un importante desenvolvimento e es envidia de moitos partidos, porque é difícil crecer en la juventude y nos demostramos que el MES es una organización, una corriente de PSOL muy viva, muy dinámica, y por eso entramos en la juventud. Y ahí vino el 2013. El 2013 es el acontecimiento más importante del siglo XXI en Brasil, el Com 2013. certeza. Entonces, ese acontecimiento del 2013 fue fundamental y finalmente, sin dirección. Também nesse momento, eu acho que o fato importante foi que o pessoal trouxe, se ampliou, né? Companheiros que vinham do PSTU também vieram pro PSOL. Ah, sí, ahí veo un sector que formó Mais primero y después de Mais se transformó en Resistência, Resistencia, agora semear. Semear después, y, y después del 2013 y el 2014, el MTST se desenvolvió también. Claro. Empezaron las ocupaciones del MTST, no tenemos que ignorar ese fato. Y eso fiz que Boulo posteriormente y la corriente esa entrara al PSOL y en ese momento fortalecer al PSOL. Yo me lembro que Boulo no apoyó directamente, pero estuve en, en los camiones de Sony, en los actos de Luciana Sim, sim, participó. sim. Y Participou. participó el MST en esa MTST, assim. campaña en algún momento. Bueno, ese es un momento, PSOL, muy importante. Más ahí, ¿qué pasó? La falta de una alternativa de masa a ese proceso que fue por más directo, contra los gastos enormes, mega gastos en la Olimpiada y en la Mundial de Fútbol que tuvo el gobierno de Dilma y el desgaste de Dilma posterior. Es decir, la movilización, el gobierno, el PT fue una movilización que tocó al gobierno del PT. Y el gobierno del PT no absorbió para nada. Podría ter girado mucho más a izquierda, pero como es un gobierno es un partido institucional, no pudo hacer ese viraje. Y ficó ahí prendido a Capital Financiero, Trozo a Levy, hizo el primero intento de ajuste de Levy, eso no funcionaban como quería la burguesía y vino el golpe entonces. Y ahí vino el simulacro del 2013, que es la movilización de la derecha. La derecha, 2016, os amarelinhos. 2016, la derecha clase media y media alta gana a Rúa con la política contra Dilma, ¿no? Con elementos fascistizantes, ya había ahí adentro el ovo da serpente del neofascismo en ese proceso, porque había los sectores que pedían golpe militar, etc. Bom, depois disso nós tivemos aí já mais conhecido a ascensão de Bolsonaro na esteira do que foi o Trump e outros processos mais à direita, né? E nós tivemos aí um enfrentamento importante entre 2019 e 2022, que foi uma luta popular no meio de uma pandemia que derrotou Bolsonaro. Como você avaliou isso? O pessoal teve à frente? Sí, sí, hubo la primavera feminista, fue un movimiento muy importante y empezó, y me lembro del papel que jugó Samia Bonfim en la primavera feminista, dentro de mi memoria que a veces es más escasa por la edad, me lembro esos fatos. Había acontecido ya los intentos de greve, hubo un intento de greve contra Temer importante que podría haber Derrubado o Temer. mudado la historia y derribado a Temer y impedido
Bolsonaro, pero la burocracia sindical paró ese proceso. Fue la primera experiencia de Juntos y de los jóvenes del mes en piquetes, de greve, ¿no? Porque me lembro que hicimos piquete, cortamos el puente del río Niterói Aí con los estava David, portuarios. nosso companheiro que faleceu, lembra? David Miranda estaba a la cabeza de eso, compañero fallecido. Bueno, entonces, más posteriormente, el gobierno de Bolsonaro eh, viene a ser Bolsonaro no logra aplicar una política de ultraderecha, que es lo que quería. Mas Bolsonaro estaba íntimamente ligado a un sector militar. Y ese sector militar íntimamente ligado a Bolsonaro es el que es derrotado por la elección de Lula, ¿no? Lula derrota a Bolsonaro. Eso es un triunfo muy importante del movimiento de masa brasilero, que hay que tentar repetir ahora, en otra situación ahora. Mas fue un triunfo muy importante. Mas ese triunfo tuvo como intento el contragolpe de Bolsonaro, ¿no? Y el contragolpe de Bolsonaro terminó mal, ¿no? Porque terminaron presos por la justicia y ajusticiados. Retomó el gobierno Lula. Y ahí veía el problema de este gobierno de Lula, ¿no? Este gobierno de Lula, como todos los anteriores gobiernos, no resolvió los problemas de fondo del país, ¿no? No resolvió los problemas de fondo. Y ahora es es lo que temo para parar a Bolsonaro, pero no sabemos las limitaciones que tiene el PT, ¿no? Entonces, no defendemos la independencia del PSOL del PT, y ese ha sido un triunfo muy grande que tuvimos, porque un sector del PSOL que felizmente terminó siendo una minoría, que cabezada por Bolo, quiso hacer una federación que era directamente la absorción del PT, absorción del PT del PSOL, ¿no? Y bueno, felizmente la mayoría del partido, más de 2/3 del partido, estuvo en contra de esa política. Entonces surge una nueva situación también, en el PSOL, que veremos hasta dónde llega, de mantener la independencia como partido independiente. ¿Por qué eso es muy importante? ¿Por qué mantenernos independientes es muy importante? Y comprender que una cosa es votar por el PT y apoyar alguna medida progresiva que faça el PT, por ejemplo, ahora la escala 6, tirar la escala 6x1, eso es muy importante. Y otra cosa es pasar a ser parte del gobierno con el PT, que la federación llevaba directamente a eso. Y infelizmente Bolo eligió ese camino de ser parte del gobierno, ¿no? Y ya, bueno, los mismos compañeros de él, que tuve compañeros que mostraron que eso ya venía siendo costurado de antes. Más, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la independencia? Y mantener el programa. Si no hay independencia, no se puede sostener el programa socialista, anticapitalista y ecosocialista. Sin independencia no se puede sostener. Si usted pierde la independencia, termina adaptándose al programa del otro.
y la adaptación al programa del otro termina acreditando que el socialismo pasa a ser día de festa. Perfeito. Pasa a ser una cosa del día de festa, que se propagandiza, sí, la salida del socialista, pero ahora hay que hacer esto. Y se olvida de construir en lo que ya va dando la propia la realidad, que va radicalizando sectores, de agrupar a esos sectores para dar una alternativa en el futuro. Porque la nueva alternativa no va a ser el PT Isso que eu a ia la crisis del capitalismo tal cual está. La alternativa a la crisis esta no va a ser los sectores burgueses que se oponen a Trump. La alternativa a eso van a ser nuevas formaciones que están surgiendo ya. Então, Pedro, uma última mensagem. Você estava falando corretamente que nós estamos num mundo cheio de riscos, né? Ambientais, políticos, nucleares, mas por outro lado, Trump, que encarna um pouco toda essa disposição do capitalismo em crise, do Vale do Silício, da inteligência artificial a serviço dos grandes proprietários, do capital financeiro, começa a ser derrotado. Foi derrotado em Minneapolis, pode ser derrotado nessa agressão imperialista ao Irã. Como você analisa, como fundador do PSOL, como militante de várias décadas latino-americana, várias décadas na América Latina, várias décadas como internacionalista em várias partes do mundo, você é esperançoso? Qual a mensagem à geração futura a partir desse momento onde começa a se derrotar Trump, começa a voltar o anti-imperialismo, talvez de alguma forma como foi nos anos 60, nos anos 70, sem ainda ter uma alternativa socialista, sem ainda ter uma referência? Sí, empieza a haber, la sociedad se polarizó y esa polarización es como la ley en tisora, no se fecha, se va a abrir cada vez más. Cada vez se va a abrir más las distancias. Es decir, un régimen en crisis, procurando salidas autoritarias, guerra, etcétera, y un movimiento de masa, un sector importante del movimiento de masa que va resistiendo a eso. Ya lo estamos viendo. Lo vemos en Estados Unidos, que es el país más grande y más importante. La cuna del imperialismo, el eje del imperialismo está siendo, no sabe cómo salir de Irán, no sabe cómo salir, está empantanado en Irán ya. Millones gastos ahí, puestos ahí, que la economía, están desangrando la economía del mundo y sin salida. Bueno, yo decía, no veo salida en volver para el pasado. O sea, es muy difícil volver a los regímenes socialdemócratas del estado de bienestar y eso. En la crisis no da para eso. Nos medimos la alternativa socialismo y barbarie, no pensábamos que era como una cosa histórica de varios séculos o un século. Ahora la medimos en décadas, perdón, en décadas. Entonces, son décadas, porque la expoliación de la naturaleza tiene un límite, catástrofes ya existen y el colapso va a venir si no se lo para. ¿Quién lo puede parar? Solo una alternativa diferente al capitalismo, es decir, un socialismo con con democracia en su interior y que colectivice los medios de producción. Esa perspectiva, eso se va a abrir, la cabeza de la juventud se va abriendo, se va a ir abriendo para eso. Yo repito lo que veo en algunos jóvenes como síntoma ya. Una Greta Sander, por ejemplo, pero lo vi en una compañera del Bredan Rose que estaba en la conferencia, que dijo, nuestra vida interesa si luchamos por esto ahora, por el socialismo, porque si no, ¿qué? ¿A dónde vamos?
Un poco se repite la generación del 60, se va a repetir, que criamos en la revolución y acreditamos que venía. Bueno, no vino, el capitalismo logró prolongarse, se prolonga, pero cada vez más enfermo, cada vez con más agonizante. Nos arrastra la barbarie y ante eso la juventud va reaccionando, ¿no? Va a reaccionar y- y la radicalización no va a vir solo de jóvenes, va a vir de muchas más personas que se radican, intelectuales. Ya un proceso en la intelectualidad es muy fuerte. La conferencia antifascista mostró ese movimiento. Así sea, todavía no sea de pureza programática la conferencia antifascista revolucionaria y anticapitalista, ya muestra el camino para dónde va. La Global Summit Flotilla muestra un nuevo internacionalismo naciendo. Y en las calles de Nueva York y de Estados Unidos, la juventud cuando sale lo va viendo también. Lo digo por mi sobrina, que vive allá, su familia es americana, y ella la vi con un cartel No Kings, tiene 14 años y la vi con el cartel No Kings con todas sus jóvenes de la misma escuela que está todavía en el high school. O sea, hay que acreditar en el futuro, hay que acreditar, pero hay que construirlo desde ahora. No se puede disolver el presente en el futuro, pero no hay presente concreto si no se parte de una perspectiva general que tenemos que darnos. Y esa perspectiva general es... Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal.